Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas de los meses de enero, febrero y marzo. Como siempre en este tipo de vídeos, como se acumulan bastantes libros para que podáis ver cuáles os interesan más y cuáles menos, voy a dividir el vídeo en función de los distintos géneros literarios y estará toda la información abajo en la cajita. Hay libros muy chulos en este resumen de lecturas y seguramente entre ellos se encuentra alguno de mis favoritos de 2021. Muchas gracias a iCloud por patrocinar este vídeo. iCloud es un programa que te permitirá gestionar y vincular todos tus archivos en la nube desde la misma plataforma. Muchas veces por cuestiones personales o de trabajo tenemos repartidos nuestros archivos y carpetas en un montón de plataformas. Lo que te permite iCloud es gestionar más fácilmente todo tu entorno digital sincronizando todas estas plataformas. Ya estés en Google Drive, en Dropbox, en OneDrive, podrás encontrar un enlace en la cajita de información con 7 días de prueba gratis para que experimentes por ti mismo, por ti misma, lo fácil que es usar iCloud. La primera saga de la que vamos a hablar es de Cazadores de Sombras, ya sabéis, la famosísima saga de Cassandra Clare, que se ambienta en el mundo real y en la que una especie de guerreros con talentos especiales protegen a los humanos de los demonios y de otro tipo de seres malvados. En esta saga nos vamos a encontrar con todo tipo de seres mágicos, con vampiros, con hombres lobo, con hadas, con sirenas, con todo lo que se os ocurra. Y en fin, la estoy disfrutando muchísimo, ya la leí en su momento, pero estoy aprovechando para releer los primeros libros. Por cierto, si os interesa empezar a leer esta saga, estamos leyendo en Instagram los primeros libros, ya hemos leído el primero y el segundo y en nada nos tocará leer el tercero, y tengo que decir que son mejores de lo que los recordaba. La autora ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años, se nota una barbaridad cuando lees su último libro, La Cadena de Oro, que ahora hablaremos de él, pero es que en ningún momento ha sido mala escritora. Los personajes están súper bien elaborados, son súper complejos, tienen sus defectos, sus virtudes, sus distintos procesos, cada uno está en un momento un poco complicado y a medida que van avanzando los libros evoluciona. La trama está bien planteada, está todo bien atado, el world building de este universo está bien hecho desde el principio, lo que claro significa que por eso puede sustentar tantos libros dentro del mismo universo, porque desde el principio lo tenía muy claro. Es decir, al leer el primer libro y encontrarme guiños de cosas que van a pasar 3, 4, 5, 6 libros después, a mí me queda claro que Cassandra Clare sabe lo que hace. Os invito a que lo leáis, por supuesto si los leéis con cierta edad, pues a veces los personajes os van a frustrar un poco, porque sí, porque no toman las decisiones como las tomaría pues un adulto que tiene la vida súper establecida y las cosas muy claras, ¿no? Al final son adolescentes a los que arrojan a unas situaciones súper complicadas. Sinceramente, yo con mi edad, si tuviese que enfrentarme a lo que se tiene que enfrentar Clary en estos libros, creo que no duraría ni 5 minutos. Los recomiendo un montón, me han gustado mucho, me ha gustado más el primero que el segundo. El segundo me ha parecido Ciudad de Cenizas un poquito más como una especie de transición entre el primer libro y el tercer libro, y realmente podría haber jugado más la autora, pero aún así me parece que está todo correcto. Y luego está esta maravilla de aquí, La Cadena de Oro. ¿Qué os voy a decir de este libro que no os haya dicho ya? Tenéis una reseña un poquito más completa sin entrar en demasiados detalles, porque para hablar de este libro habría que hacer spoilers de muchas cosas y no los voy a hacer. Lo tenéis en mi vídeo de favoritos. Me ha encantado, la verdad. Cassandra Clare se supera, cada vez son más complejos los libros, con más puntos de vista, con más tramas entrelazadas, y me parece que lo hace de una manera soberbia. No voy a añadir mucho más de este libro, salvo que se ambienta dentro de este universo de Cazadores de Sombras, pero en la época eduardiana en Londres, y que yo personalmente recomiendo que antes de leer este libro, si no os interesa el resto de la saga, al menos sí que leáis los libros de los orígenes, que se ambientan en la época victoriana, son justo antes de estos libros. No solo es leed esta saga porque os va a ayudar a entender esta de aquí, sino porque en sí misma es una maravilla. Y del siguiente libro os quiero hablar ya, aunque no me lo he terminado, como podéis ver me quedan 100 páginas, pero es que queda mucho hasta el siguiente wrap up y lo quiero incluir porque necesito hablar de él. Es que me está gustando mucho, me ha sorprendido mucho, porque yo había oído hablar, es Una educación mortal de Naomi Novik. Raquel, acuérdate de decir de qué libro hablas. Y de Naomi Novik no había leído nada, pero he oído hablar maravillas. Eso sí, me esperaba que, por lo que he oído sobre sus libros, fuese una lectura mucho más densa, y en absoluto. Es muy dinámica, está llena de acción. Es verdad que hay algún momento de infodump, entendido como que aprovecha un poco cualquier cosa para soltarte un montón de páginas súper explicativas del universo en el que te encuentras, pero la verdad es que lo que contaba era bastante interesante, y la que lo cuenta es la protagonista del libro, que tiene una voz que a mí desde el principio me ha gustado, así que tampoco se hace, por lo menos para mí, tan pesado, pero sí que es verdad que lo hace. ¿De qué trata este libro? Vale, imaginad que a todos los niñas con poderes mágicos, como su magia hace que los monstruos malvados que hay por ahí quieran ir a comérselos, la única forma de conseguir que estos niños sobrevivan y lleguen a la edad adulta, donde parece ser que a los monstruos pues ya no les apetece tanto comerse a un mago adulto, para que sobrevivan les encierran durante varios años
niños en un colegio embrujado donde los monstruos siguen yendo a por ellos, pero al menos como están todos juntos tienen más probabilidades de sobrevivir o no, porque al final estos monstruos lo que hacen es ir a por los eslabones más débiles. Por supuesto, yo en este colegio sobreviviría unos 5 minutos porque es muy importante, además de ser fuerte, ser constante, estudiar, hacer todo lo que el colegio te va pidiendo que hagas, no distraerte, esto también lo llevaría muy mal. Y otra cosa es que tienes que ser muy estratégico y saber muy bien con quién te relacionas y a cambio de qué. Ya os digo, o sea, yo no me molestaría ni en entrar porque es que el primer día nada más entra por la puerta, chimpún, ahí estaría yo, la primera que se come un monstruo. La protagonista es una joven llamada Elle, que es un personaje principal muy diferente porque no es una elegida en el sentido positivo de que vaya a salvar el mundo, sino todo lo contrario, sus poderes tienden hacia el caos y hacia la destrucción, así que es muy interesante. Por desgracia, todo lo contrario me ha pasado con estos libros. Tenía muchas ganas de leerlo porque la premisa parecía que iba a ser algo que me iba a encantar. Es asesino de brujas, es un enemy to lovers, que ya es algo que a mí normalmente me suele interesar, que se ambienta en un mundo en el que las brujas están enfrentadas con una especie de colonizadores que han invadido sus tierras y que las están persiguiendo, y los que las persiguen dentro de este sistema son les chasseurs, porque está todo como en francés y tal, que es una idea bastante curiosa. Toda la premisa tenía pinta de que me iba a gustar, por eso tenía muchas ganas de leerlo. Además las portadas me parecen alucinantes, me encantan, pero luego al leerlo realmente pues ha habido cosas que sí que me han gustado, pero en general como que para mí personalmente no funciona. La tensión desaparece muy rápido al principio del libro por algo que pasa, entonces estaba leyendo todo el rato esperando a ver cuándo me interesaba, y eso fue más o menos cuando quedaban 100 páginas y tampoco me gustan especialmente los personajes. No me quiero regodear más, pero en resumen creo que estos libros no han sido para mí, me da mucha pena, me preguntáis mucho si me han gustado o no por redes sociales y bueno, pues esta es la respuesta. Tampoco quiero que los deje de leer nadie si tiene ganas porque a mí no me hayan gustado, porque esto es mi opinión. ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Venga, venga, vamos. Vamos por aquí. A ver, aquí queda bien, aquí queda cool. Lo veo un poquito complicado, mejor los voy a poner en otro sitio donde los vea todos, porque así no puedo ser. No soy un ninja. De hecho, no soy una persona que pueda presumir de su agilidad. Un libro juvenil que he leído de no fantasía. Un libro juvenil de ambientación histórica, que es algo que creo que no se escribe a menudo. Es una saga que tenía pendiente seguir leyendo. Y he leído la segunda parte de la trilogía de Elena Lennox, El Príncipe de los Prodigios. Me ha gustado un montón. Y os tengo que decir que cuando leí este libro por primera vez, leí la primera parte. Me gustó, pero sentía que todo el mundo que había a mi alrededor conectaba muchísimo con el libro. Y sentía como que me faltaba algo. Y pensaba que a lo mejor era el libro. Y luego, leyendo, es que he leído el libro en el orden que no era. ¿Vale? O sea, sí se puede leer, pero no os lo recomiendo. Si os interesa esta saga, os recomiendo que hagáis las cosas bien y empecéis leyendo la trilogía de Dreaming Spires. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando conoces a todos estos personajes, su origen, su historia, y luego ves lo que pasa una serie de años después, te emociona todo mucho más, conectas con ellos, entiendes por qué son así, entiendes su forma de comportarse. Así que por todo esto he disfrutado muchísimo más de esta segunda parte que de la primera. Además se ambienta en Nápoles, en Italia, a principios del siglo XX, bueno, en la primera mitad del siglo XX. Y es muy emocionante, tiene de todo como los de Dreaming Spires, tiene una intriga y un misterio que resolver con unos asesinatos, tiene una figura histórica que es este príncipe de los prodigios, que es todo muy interesante lo que gira alrededor de él, esa ambientación maravillosa tan lograda que hace siempre esta autora, ese punto de romance, que yo no soy la persona más romántica del mundo, pero con este romance yo iría al fin del mundo, y un montón de personajes súper carismáticos, así que si os interesa esa ambientación, si os interesan los libros en los que hay misterios por resolver, muy recomendado. El siguiente libro es el único libro de ficción contemporánea adulta que he leído. Ya veréis que es que en estos meses lo que más me apetece leer es fantasía y cosas que me evadan del mundo real, no quiero pensar en el mundo real. Y el libro en cuestión es Días apasionantes de Naoise Dolan. Solo he leído uno, pero el que he leído me ha gustado muchísimo. Es un libro que se compara mucho por su prosa, por los temas que trata, por los personajes y los problemas que hay entre ellos. Se compara mucho con Sally Rooney, así que seguramente si os gusta Sally Rooney este libro llame la atención. La protagonista es una joven llamada Ava, que es de Dublín y se muda a Hong Kong un poco huyendo de sí misma, del mundo a su alrededor, y al final ocurre lo típico que en todas estas historias, que tú te puedes ir a otro lugar pero no puedes huir de ti misma, de tus problemas pendientes, de todas esas cosas que tienes que solucionar dentro de ti, y le pasa lo contrario, se encuentra con ellas de bruces cuando conoce a un banquero con el que empieza una relación que no es una relación, que no sabes muy bien qué es, no lo saben muy bien ellos, pero no parece que sea muy sana, y la
la cosa se complica aún más cuando aparece una tercera persona que es Edith. Me ha gustado mucho ver la evolución del personaje y también la forma en la que la autora relaciona todo lo que le va ocurriendo con distintas reflexiones que tienen que ver con la sociedad. Las aprovecha para hacer esa crítica social a las desigualdades, a las discriminaciones y a un montón de temas más. Te obliga a reflexionar sobre distintos temas, te obliga a reflexionar sobre el mundo, sobre las relaciones. Tiene esos dos planos, ¿no? Ese plano genérico en el que mira a la sociedad y ese plano más micro en el que se concentra en el personaje, en sus emociones, en las relaciones. Y ahora vamos a empezar con los cómics. El primero que he leído es este de aquí, de la colección juvenil de DC, y es en la segunda parte de la trilogía, que creo que van a ser 3, que están haciendo Cami García y Gabriel Piccolo sobre los personajes de Teen Titans, en concreto de Raven y de Chico Bestia. Me encantaban los Teen Titans, los dibujos de los Teen Titans cuando era pequeña, así que me ha emocionado mucho que salgan estos cómics. También me gusta mucho el estilo de dibujo de Gabriel Piccolo. Y en este caso vemos la historia de Chico Bestia. Me ha gustado una cosa de este libro y es que se centra mucho en las vulnerabilidades del personaje, en sus inseguridades. Al final, aunque tenga poderes, aunque esté desarrollando sus poderes, porque es un poco como una historia de inicio para ver los orígenes de este personaje, pero al final también es un chaval, un adolescente que tiene inseguridades, que le gustaría ser guay, que se mira en el espejo y le gustaría ser más alto, más fuerte, que le gustaría encajar con ese modelo que le dan ideal de si eres todo esto vas a ser un tío guay. Y me gusta mucho que haya hablado de eso porque en muchas ocasiones se pasa por alto. Me ha gustado ese enfoque. Lo que sí que pasa es que cuando tengo la sensación de que la historia despega, se acaba. Al final, más que una novela gráfica, es un primer capítulo y en el siguiente libro se encuentran estos dos personajes de Raven y Chico Bestia y tengo muchas ganas de leerlo. La siguiente novela gráfica la terminé de leer ayer y la verdad es que me ha impactado bastante y es Éramos el enemigo de George Takei, que seguramente os suene o resulte familiar porque es actor, activista y entre otras cosas salía en la serie original de Star Trek, lo cual es muy guay. Y en este caso cuenta su historia en los campos de concentración donde se llevó a las personas de origen japonés. Es decir, que no eran personas ni siquiera que viniesen de Japón, solo llegaba con que su origen fuese japonés. Seguramente esta historia os suene, pero no es algo de lo que se hable tan a menudo en lo referente a la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo documentales todo el tiempo en las cadenas de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pero se suele centrar más en lo que ocurrió en Europa o lo que ocurrió en el Pacífico, pero la guerra también afectó la vida de todas estas personas que no habían hecho absolutamente nada malo y es muy impactante ver cómo el sistema les falla de una manera tan radical en ese momento. Ya sabéis que muchas veces las novelas gráficas, las series, las películas tienen el poder de recordarnos que todo aquello sobre lo que leemos en los libros de historia le sucedió a personas reales. Os recomiendo un montón para que podáis conocer esta historia de primera mano. Y ahora vamos allá con los libros de no ficción, que he leído bastantes y de temas muy distintos. Voy a empezar hablando de la biografía de Glennon Doyle, Untamed, que ha tenido bastante éxito en inglés. Podéis ver aquí como pone 1 millón de copias vendidas, que a mí me parece una cifra abrumadora. Y en este caso la autora reflexiona sobre distintos temas a través de su propia historia y creo que si ha tenido tanto éxito seguramente sea porque muchas personas se pueden sentir identificadas con su historia, con su evolución. Cómo empieza siendo una persona que renuncia a sí misma para satisfacer a los demás y cómo poco a poco se va recuperando a sí misma. Ya he hablado también de él con más profundidad en mi vídeo de favoritos, así que no voy a ser más pesada. El siguiente libro es el de Salva al gato. Es un libro que habla sobre la técnica de construcción de guión desde el punto de vista más estructural de la trama y de los personajes. Lo recomendó Brandon Sanderson en una de sus clases y yo, pues si lo recomiendo a Brandon Sanderson, le tengo que hacer caso. Y la verdad es que ha sido una lectura que me ha hecho sobre todo pensar mucho y que me ha aportado unos puntos de vista que a mí me parecen bastante valiosos. Se centra sobre todo en esa idea de cómo elaborar un guión que también se puede trasladar a cómo escribir una novela, de forma que a otras personas le apetezca verlo, consumirlo, leerlo. Y si os gusta escribir, ya sea este vuestro objetivo o no, creo que es una lectura muy recomendable porque te puede aportar ese punto de vista. Y hay mucha información en este libro. A mí me ha obligado a pensar sobre libros que he escrito y que no he llegado a terminar porque sentía que algo no funcionaba. Y al leer este libro me he dado cuenta de qué es lo que yo sentía que no iba bien dentro de esa historia. Otro libro que he leído y que a algunas personas les parecerá que no tiene ni pies ni cabeza y otras les encantará y dirán sí, gracias, lo necesito, es El poder de desear las cosas, escrito por Keiko, que es una de las astrónomas más famosas de Japón, según pone en el libro. Yo por desgracia no la conocía, pero bueno, la tendré ya fichada. Y es que me ha
apetecía leer sobre este tema por curiosidad. No sé qué deciros sobre la astrología, no es un tema que yo haya estudiado demasiado, así que cuando me llegó la nota de prensa de este libro, que por cierto es súper bonito, dije, ¿por qué no? Vamos a leer sobre este tema que no he leído nunca y a ver qué me encuentro. Me parece muy curioso. Básicamente de lo que te habla esta autora es de la influencia que tiene la luna como astro en la vida de las personas, y los siguientes libros que he leído de no ficción son los que forman parte del bundle del que os estuve hablando en febrero, creo que fue. He leído ya 4 sobre distintos temas. El primero que leí fue La pequeña guía del mindfulness, que tal cual es de lo que habla. Te explica el mindfulness de una forma muy sencilla y muy básica, y sobre todo se centra en cómo aplicarlo en nuestro día a día de forma efectiva. Otro libro muy interesante es el de productividad consciente, porque muchas veces cuando hablamos de productividad se nos olvida el hecho de que no estamos hablando de un escenario idílico. Hay muchas cosas que influyen en nuestra productividad, además de cómo nos organicemos, por el simple hecho de que vivimos en el mundo y no somos máquinas. Y también he leído 2 libros de educación financiera. El primero es 9 hábitos que cambiarán tus finanzas personales, que es bastante cortito y ha sido algo como una mezcla entre un post de un blog muy largo y un libro muy corto, y creo que en este caso para mí los conceptos han sido un poquito básicos porque ya había leído un par de libros más sobre este tema antes. Y el segundo que he leído sobre este tema es 60 consejos prácticos para generar riqueza. Este también es bastante básico, pero en mi caso sí que me he encontrado con algunos conceptos que no conocía o que me los ha vuelto a explicar de una forma muy sencilla, de modo que ahora los he interiorizado del todo. Así que este a nivel personal para mí me ha sido un poquito más útil. Me gusta la forma que tiene de explicarlo, lo hace todo muy sencillo y no te abruma tanto toda esta información que puede ser desconocida para ti. Estos serían los libros que he leído en los últimos meses. Como podéis ver, ha habido un poquito de todo. Espero que os haya gustado este vídeo y que os deje con curiosidad por alguno de estos libros o por investigar alguno de los temas sobre los que he leído. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este. Muy importante darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeo. Os recuerdo que tenéis un enlace con 7 días gratis para probar InCloud. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao!